Buenas tardes, estimados. Buenas tardes, abogado. ¿Qué tal? Buenas tardes, abogado, aquí viéndolo y escuchando. Hay poquitos conectados, ¿verdad? Buenas tardes, abogado. Solo hay 18. Pues bueno, estamos casi listos a lo que es la evaluación de mañana. Si Dios lo permite, pues mañana pues estaremos, como quien dice, pues en la evaluación a esta hora, ¿verdad? Empezando a las 5 de la tarde y finalizando, como les había explicado, ya por las 9 de la noche. Algo que sí no les había explicado anteriormente era que es hasta después de las 9 de la noche que va a haber una retroalimentación o una revisión del examen. Entonces, tienen que estar pendientes, ¿verdad? Porque normalmente el sistema del campus, una vez que genera precisamente la salida del examen, recuerden que no es inmediatamente que se hace la revisión del examen, ¿verdad? Recuerden que el periodo que dura es desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces, la revisión del mismo será hasta después de las 9 de la noche. Entonces, hay que tener pendiente eso por cualquier cosa. La otra cosa también que tenemos que tener presente, y eso es lo que hoy les iba precisamente a compartir, era en general qué es lo que vamos a ver dentro del desarrollo precisamente, bueno, de lo que vimos en esta unidad. Recuerden que yo les había comentado que dentro del desarrollo de la unidad teníamos el material. Voy a compartir ahorita la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Ok, vamos a ver. Aquí. Bueno, recuerden que lo que va a entrar en examen es, como les había comentado al principio de la clase, lo que nosotros tenemos aquí como material, que es esta, que está en PDF, que es la unidad número 1, Generalidades del Conocimiento, Ciencia, Método de Investigación Científica. Recuerden que ahí está todo el contenido, ¿verdad? Pero está resumido, ¿verdad? Y de ahí viene cada una de las clases, que recuerden que son 3 clases. Clase 1, que es la más extensa, que es sobre los antecedentes, conocimiento científico, origen y clasificación de la ciencia, ¿verdad? Que esa la comenzamos a ver y que de alguna manera pues ustedes pudieron ver, ¿verdad? Y poder analizarla precisamente en el desarrollo de todo esta primera unidad, ¿verdad? Hay algo, les tengo una noticia, pero se las voy a dar hasta que finalicemos en relación a las actividades, ¿verdad? Que tenemos pendientes. Bueno, voy a entrar a esta parte. Recuerden que esto fue lo que vimos en esta clase número 1. Hablamos del conocimiento, sus definiciones, hablamos de los antecedentes en cuanto a cómo se considera el conocimiento en la Edad Media, ¿verdad? La Edad Contemporánea, ¿verdad? En cuanto a cómo ha rebasado precisamente la específica realidad de lo que hoy conocemos precisamente dentro de lo que es la ciencia. Después desarrollamos lo que es los momentos del conocer. Recuerden que es el momento subjetivista, objetivista y dialéctico. Cuando pasamos a esos momentos, pasamos a los niveles del conocimiento. Nivel primario, vulgar y nivel racional o crítico, ¿verdad? Establecimos algunas diferencias entre lo que es el nivel primario y lo que es el racional o crítico, que aquí se le plantea como conocimiento científico, porque recuerden que es lo que nosotros establecemos precisamente como parte del conocimiento racional y crítico. Después hablamos de las características del conocimiento, la objetividad, la racionalidad y la sistematicidad, ¿verdad? Ahí también hablamos de conocer y saber. Recuerden que para poder pasar de uno a otro, si bien es cierto, no son lo mismo, pero para poder implementar el segundo, que es el saber, tenemos que pasar primero por el conocer,
¿verdad? Y ahí se establece la diferenciación entre uno y el otro. En la siguiente página ya empiezan una serie de videos. Estos videos, ¿verdad? El primero, que es origen del pensamiento científico o del origen de la ciencia. Vuelvo a repetirles, aquí habla de los griegos, de los llamados presocráticos, que fueron los primeros que tocaron el tema en relación a lo que es la ciencia. Y fueron los que establecieron la diferenciación entre la doxa y la epísteme, ¿verdad? Y de ahí también sacaron el principal aporte de los griegos, de que todos los fenómenos tienen una explicación que tiene una causa y que tiene un efecto, ¿verdad? Después desarrollamos lo que es la ciencia. En este video se define, ¿verdad? Precisamente desde la perspectiva de que estábamos platicando como antecedente del origen de la ciencia, de cómo cumplimos precisamente cada uno de esos pasos dentro de la orientación del conocimiento. Ciencia que viene precisamente de lo que es conocimiento, ¿verdad? Y cómo el paso a paso, a través de un método, obtenemos dicho conocimiento. Bueno, cuando hablamos primero de lo que es la ciencia, hablamos de una definición simple tal como lo vieron los griegos. Más adelante ellos vieron que la explicación de los fenómenos requiere de una complejidad o una integración del conocimiento. En principio se recuerdan que hablamos de una clasificación de la ciencia. Y esa clasificación, ¿verdad? Que nosotros, entre las primeras clasificaciones que nosotros pudimos ver, está lo que nosotros conocemos como la aristotélica, ¿verdad? Él divide las ciencias en tres, que fueron las primeras clasificaciones que precisamente encontró Aristóteles, ¿verdad? Creo que está la praxis, la teoría y la poiesis, ¿verdad? Que son la primera de las primeras clasificaciones. En la Edad Media se conocieron hasta 512 ciencias. Bueno, pasa de ahí y entendemos que existe una complejidad y una integración del conocimiento. Entonces es ahí donde hablamos del concordismo, hablamos de la integración en cuanto a la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad, ¿verdad? Que son formas de integrar precisamente dicho conocimiento. Bueno, ahí más o menos hablamos y diferenciamos entre las dos que de repente están más relacionadas, la inter con la multi, ¿verdad? Solo que la diferencia entre una y otra en que en la primera, en la interdisciplinariedad, hay puntos de contacto entre las disciplinas, pero que abordan dichos métodos y conceptos de forma que la integran. Por eso se llama interdisciplinariedad. La multi no, la multidistinto, porque la multidisciplinariedad lo que hay nada más es un diálogo entre las ciencias. Bueno, pasamos después a la siguiente página y en esta página vemos este video, que yo creo que de ahí viene el meollo de lo que es el material que estuvimos dentro del desarrollo de las actividades, ¿se recuerdan? La clasificación de las ciencias. Aquí en esta clasificación de las ciencias hablamos de Carl Gustav Hempel. Este señor, que es un epistemólogo, en 1905, da una clasificación que es una de las más aceptadas. Recuerden que la integración del conocimiento es más complejo ahora, más que estamos en el siglo XXI. Él decía que toda ciencia se puede conocer o se puede diferenciar por tres elementos: objeto, método y fin. De ahí hablamos precisamente el material que ayer hicimos un resumen, ¿verdad? Por eso yo les hablé primero de ese material para que así lo ubicáramos a dónde es que estábamos desarrollando precisamente en este conocimiento lo que es el objeto del derecho, el método del derecho y el fin del derecho. Carl Gustav Hempel divide las ciencias en dos, las formales y las fácticas o empíricas. El derecho se ubica dentro de las fácticas o empíricas, porque recuerden que son las que tienen que ver de alguna manera con aspectos que nosotros llamamos la realidad de las cosas, los hechos, el empirismo, la práctica dentro del mí. Y ahí estamos en otra subdivisión que son las naturales y las sociales. En las naturales solo media la naturaleza y no media el ser humano. Y en las sociales sí media el ser humano y entre ellas hay algunos ejemplos.
El derecho se ubica dentro de lo que son las sociales. Y en las formales, ahí hablamos ya de objetos ideales, atemporales. Hablamos, por ejemplo, de cuestiones que se manejan más que todo como con el pensamiento, los símbolos, por ejemplo. Por eso vemos y ubicamos ahí a la física, a la matemática, etcétera, etcétera. De ahí mismo también hablamos de algunas diferencias. Y en el siguiente video hablamos ya de las características de las ciencias. ¿Ok? Características de las ciencias. Para saberlas diferenciar primero de las características del conocimiento, porque recuerden que en la primera página de la clase hablábamos de las características del conocimiento. Aquí las características de la ciencia son 6. Es comunicable, es sistemático, es metódico, es verificable, es preciso y es universal. Ahí explica cada una de ellas dentro de ese video de la aproximación del conocimiento científico. En la siguiente página, pues, ahí desarrollamos las actividades, que recuerden que tienen como fecha tope hasta el día de mañana a las 11:59. Bueno, de eso les voy a hablar al final porque hay una situación ahí que quiero platicar con ustedes. Bueno, aquí termina la primera clase, ¿verdad? Voy a llevarlos a la segunda clase. En la segunda clase, que es esta, habla ya del método científico. Ahí hablamos, por ejemplo, de logos, hablamos de la ciencia, hablamos del paso a paso, ¿verdad? Hablamos de lo que nosotros llamamos como camino al conocimiento, es el método científico. Entonces, ahí hablamos de los pasos del conocimiento científico. El primer paso universalmente aceptado es la observación. Después planteamos el problema. Después hacemos un planteamiento de una hipótesis. Recuerden, aquí hablamos de lo que nosotros referimos a un tipo de investigación que llamamos cuantitativa. Más adelante, en la segunda unidad, les voy a hablar un poquito más a profundidad de eso porque existen 2 enfoques, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Con eso vamos a iniciar la segunda unidad para poder entender este enfoque. Pero aquí, tal como está planteado dentro del enfoque cuantitativo, hablamos de estos 6 pasos, que pueden ser menos o que pueden ser concentrados hasta en 4 pasos, pero siguen siendo los mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos, por ejemplo, piensan que la observación y el planteamiento del problema es un solo paso. Después planteamos la hipótesis. Después pasamos a la comprobación de hipótesis o la fase de experimentación. Después, una vez que experimentamos, ahí viene la formulación, que puede ser en 2 vías. La formulación de teorías y lo que es la constitución de leyes del conocimiento. En esta parte que está acá, mis estimados, lo que nosotros hablamos es precisamente de cómo se desarrollan los pasos del método científico, ¿verdad? De los datos y análisis, de las ideas, de cómo se pone a prueba precisamente el conocimiento. ¿Qué pasa si de repente nosotros obtenemos una hipótesis que en principio es falsa? Bueno, en el siguiente video hablamos de eso. Y ahí también. ¿Por qué? Porque si es verdadera, se crea un nuevo conocimiento. Pero si es falsa, hay que volver a empezar. Volver otra vez al primer paso para ver qué fue lo que pasó y que de cierta manera nosotros lo podemos determinar, ¿verdad? De esa forma. Ahora, cuando entendemos lo que es el método científico, hablamos de 2 pilares, la reproducibilidad y la falsabilidad. Son los 2 pilares en los cuales se basa el método científico. ¿Qué significa reproducibilidad? Significa la capacidad de poder reproducir un determinado experimento en un momento dado. Pero, ¿qué va acompañado de la reproducibilidad? Va acompañado de la publicación o de la comunicación de los resultados. Es importante que se comuniquen. ¿Por qué? Porque si no, no es, ¿verdad?, un conocimiento que se pueda replicar. Dentro de la comunicabilidad, recuerden que ahí quienes participan son precisamente aquellas personas que son parte de esa comunidad científica y que de alguna u otra forma pues comparten el conocimiento. Por eso decimos que existe la capacidad de reproducir un fenómeno. La falsabilidad
como su palabra lo dice, viene del falsacionismo. Es cuando el resultado es distinto a la hipótesis que se ha planteado. En este caso se niega. No sé si ustedes han escuchado la película del abogado del diablo. Cuando una persona actúa en esa perspectiva, es como cuando Keanu Reeves, si tal vez la han visto la película, no sé si ustedes se ubicaron en un momento de la película, que el principal al que están acusando, que es culpable a todas luces, él como abogado lo defiende, a sabiendas que de repente él no está dentro de la verdad. Él como abogado lo empieza a atacar y le dice, señor, me está atacando, usted es mi abogado defensor. Y él le dice, no, lo que pasa es que yo estoy actuando como que le esté preguntando precisamente al fiscal. Así es el método aplicado precisamente al fenómeno. Entre más lo pongamos a prueba, más conocimiento es, más falsable es. Y así de esa manera podemos ver si la hipótesis se niega o no se niega. Por eso se llama falsabilidad, o la capacidad de determinar que esas hipótesis sean falsables o no. Entre más se compruebe el conocimiento, más conocimiento es, ¿verdad? Por eso hablamos de ese pilar acompañado del otro, que es la reproducibilidad. Bueno, y ahí tratamos algunos métodos de la investigación, que eso está relacionado con la investigación bibliográfica. Que recuerden que dentro de la actividad tienen que investigar otros métodos fuera de los que están acá, ¿verdad? Hablamos del inductivo deductivo, del inductivo deductivo, hipotético deductivo. Imagínense que solo ahí se arman 4 métodos: el histórico, el analítico y el sintético. Aquí ya hacemos una relación de ellos, de los más comunes. Por ejemplo, el deductivo versus el inductivo. El inductivo surge precisamente por una necesidad de dejar un solo método para todos los fenómenos. Aristóteles, por ejemplo, trató de que a través del método deductivo le pudiéramos dar respuesta a la mayor parte de los fenómenos, pero él se da cuenta que no puede ser. Porque, ¿qué pasa si alguna de las premisas es falsa? La conclusión va a ser falsa. Recuerden que hablamos del silogismo: premisa mayor, premisa menor y la conclusión. En el método inductivo, lo que trata de hacer es precisamente lo que no pudo hacer a través del deductivo, pero de igual manera, ¿qué vuelve a pasar? Si dentro del método inductivo una de las afirmaciones es falsa, de igual manera la conclusión puede cambiar. Entonces ahí se contrapone. Uno va de lo general a lo particular y otra va de lo particular a lo general. Deductivo e inductivo. Ahí también hablamos del sintético y hablamos también del analítico, que recuerden que de cierta manera se desarrolla, ¿verdad?, uno contra versus el otro, pero no porque no se puedan aplicar, se pueden aplicar a diferentes fenómenos. Por ejemplo, explicar un todo usando una parte del todo, el sintético, o dentro del todo poder entenderlo parte por parte, el analítico, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver, y partiendo de eso, cómo se diferencia uno del otro. En ese video también hablamos de la definición de ciencias. Esa definición es importante porque antes los filósofos solo hablaban de ciencia y ahora es forzosa la definición de ciencias, ¿verdad? Ferrater Mora da la definición de ciencias y esa es una pregunta de examen también. Bueno, en la siguiente página desarrollamos la actividad, porque recuerden que esta clase es bien corta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ahí se refiere más que todo de cómo desarrollar la investigación bibliográfica de campo. Recuerden que la actividad en realidad dentro de la misma hay 2, porque había que explicar, definir, caracterizar y ejemplificar otros métodos de la ciencia. Y también dentro de la misma actividad había que investigar de los métodos de interpretación jurídica, que está contenido dentro del material de Ángel Giraldo, que fue el que estudiamos precisamente el día de ayer. Bueno, pasamos a la clase número 3. En la clase número 3 hablamos de la investigación científica. Aquí hablamos, por ejemplo, de la importancia de la investigación. ¿Por qué será importante? Imagínense ahorita, en este momento, ¿por qué será tan importante encontrar una respuesta
a un problema de salud que estamos precisamente identificando en estos momentos. La investigación nos ayuda de alguna manera a tener un contacto con la realidad en que nosotros vivimos. La actividad intelectual, crear más conocimiento. Fíjense que aunque no lo parezca, pero ahorita esta situación de pandemia está tratando de sacar lo mejor de todos nosotros. ¿Por qué? Porque nos estamos reinventando. Estamos profundizando tal vez en conocimientos que se están adaptando a las nuevas realidades en las cuales estamos viviendo. Desarrollamos la curiosidad sobre algo. Imagínense en qué momento esto que nosotros llamamos como virtualización ahora es una necesidad propiamente dicha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tratamos de buscar la solución de un problema. El problema a tener un contacto social que evite precisamente una situación que perjudique más la salud de todos los que de repente pueden estar dentro de un determinado lugar cuando corresponda. También nos ayuda a progresar, a hacer una lectura crítica. Fíjense que no es por criticar, pero si ustedes se fijan, las actuales generaciones no nos gusta leer, no nos gusta profundizar, no nos gusta hacer una lectura crítica de las cosas. Generalmente copiamos pareceres o copian lo que tal vez de repente es el sentido de una cosa con la otra. Entonces, es algo que a veces tenemos que tratar de cambiar y específicamente en estas generaciones que están surgiendo de estas necesidades. Muchos decían, no estamos preparados para la virtualización, no estamos preparados para las clases virtuales. Y muchas veces, ustedes lo han visto, esto es un autoaprendizaje, es autocrítico. Nos tenemos que poner en los pantalones de otras personas, porque antes la educación presencial era más tradicional y ahora este tipo de educación es totalmente distinta a lo que realmente estábamos viviendo en un momento que ahora es un momento muy crítico para la sociedad. Entonces nos ubica a desarrollar una curiosidad, pero que dentro de esa curiosidad podamos buscar una solución a algún problema concreto. Bueno, ahí me llama la atención esa imagen que yo dispuse. Miren, investiga, actúa y avanza. Esa es la forma de investigación y es lo que debe de tratar de ya irse profundizando en estos países que nosotros llamamos como subdesarrollados. Si ustedes leyeron la introducción de la guía didáctica, se van a dar cuenta de eso. El poco sentido crítico que tenemos en nuestros países actualmente no nos permite crecer como nación. Lastimosamente, porque no hay una tendencia a realizar investigación. No somos autocríticos de lo que hacemos precisamente en nuestro propio país. Muy difícilmente, ¿verdad? Y a pesar de que de repente uno dice, bueno, somos un país pobre, pero fíjense de que somos un país, vaya, que en comparación, por ejemplo, a lo que es el Japón, recursos que nosotros contamos versus una nación que es parte de las primeras 7 naciones del mundo, Honduras tiene 7 recursos más que el mismo Japón. Lo que pasa que es un problema muchas veces que está dentro de la misma educación. Y eso parte dentro del mismo sentido de lo que es la investigación. Entonces, incentivar la creatividad, por decir así. Usted pone a la par un estudiante de 6º grado de China o de Japón versus un estudiante de nuestro país y se va a dar cuenta que están iguales. ¿Cuándo viene el declive? Cuando se evita precisamente dentro de la misma educación integral que nosotros debemos de tener ese sentido crítico de las cosas, ¿verdad? Entonces la investigación juega un papel muy importante dentro de nuestras sociedades. Hablamos ahí de varios conceptos. Yo les propongo 3 conceptos o 3 definiciones, mejor dicho. Si se fijan, cada vez se va ampliando un poquito más la definición. Actividad encaminada a la solución de problemas. Imagínense. Su objetivo es hallar respuestas a preguntas mediante el empleo de procesos científicos. Cervo y Verbian, 1989. Estamos hablando de hace más de 21 años, imagínense, ¿verdad? A ver, 89, 99, 2019, sí.
esfuerzo de emprender para resolver un problema de conocimiento. ¿Mm? Actividad orientada a descubrir algo desconocido, cuando queremos salir de lo que nosotros llamamos de la ignorancia. Aquí es cuando ya hablamos de los dos enfoques, miren, que les había dicho, y que lo vamos a profundizar en la segunda unidad. El enfoque cuantitativo y el cualitativo. ¿El cuantitativo a qué se refiere? Aquí se necesita probar la hipótesis, pero ¿en base a qué? A una medición que es mucho más general. Nosotros llamamos esa medición de tipo numérico. Hacemos un análisis estadístico. ¿Para qué? Para establecer patrones, que son comportamientos, o probar ciertas teorías del conocimiento. Ahora, en la cualitativa va totalmente distinto. No hacemos mediciones numéricas. Aquí hacemos descripciones y observaciones puntuales. Afinamos preguntas para obtener interpretaciones más precisas. Ahora, muchos pueden decir, pero bueno, ¿cuál de los dos métodos, cuál de los dos enfoques es mucho mejor? Si ustedes se fijan en la 6ª edición de Sampieri, ¿verdad? Que es el texto de investigación que yo les había compartido en la guía didáctica y que de igual manera está aquí en el campus. Ahí ustedes se pueden percatar, ¿verdad? Que ambos enfoques son muy positivos dentro de los diferentes tipos de investigación que se pueden desarrollar. Bueno, Sampieri agrega un capítulo en la 6ª edición, creo que de la 5ª edición más bien, en donde habla de la investigación con enfoque mixto, en donde se pueden utilizar ambos enfoques. Ahora, nosotros vamos a estudiar dentro del desarrollo del método científico el enfoque cuantitativo, pero también se pueden utilizar ambos tipos de enfoque. Eso lo vamos a profundizar más en la segunda unidad. Veamos algunas características, por ejemplo, del cuantitativo. Miren, el investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Se revisa lo investigado, se hace una revisión de la literatura, se construye un marco teórico, se formula y se somete a prueba la hipótesis. Eso es parte de la investigación de tipo enfoque cuantitativo. Además de las hipótesis que se generan, también hay que analizar y recolectar datos, porque esa es la siguiente etapa, porque recuerden que nosotros tenemos que comprobar la hipótesis. Ahora, en la recolección de los datos, tenemos que hacer la medición de lo que nosotros llamamos variables. No sé si ustedes se han fijado que dice, este es un indicador de pobreza, dice. ¿Qué es un indicador? La palabra lo dice así tal como es, indica, hace la presencia de una variable. En este caso, ¿cuál es la variable? Pobreza. Entonces, cuando hablamos de recolectar datos, medimos variables y hacemos que esos conceptos que resultaron de la medición, que surgen de la misma hipótesis, porque ojo, ¿qué hacemos en la hipótesis? En la hipótesis contrastamos variables. Vaya, les voy a dar un ejemplo de una hipótesis bien sencilla, ¿verdad? Podríamos decir, fumar cigarrillos causa cáncer. Aquí hay dos variables. La primera variable es fumar cigarrillos. ¿Y la consecuencia cuál es? Vaya, yo he conocido que personas que han fumado hasta 50 años, 30, 20 años de ser fumarolas y no han desarrollado el cáncer. Pero en su generalidad es una hipótesis comprobada. El que no tiene una salud en cuanto al uso del cigarrillo o el fumador pasivo, por decir así, que de forma secundaria también lo puede desarrollar. Pero ya hemos visto que la enfermedad del cáncer, por ejemplo de pulmón en este caso, o de otras afecciones similares, tienen relación también a afectos genéticos, ambientales, etcétera, etcétera. Pero ¿eso cómo se deduce? A partir de la hipótesis, porque contrastamos variables y de ahí sacamos resultados. Las mediciones se transforman en valores numéricos. ¿Qué hace? Bueno, la analizamos a través de métodos estadísticos, porque de cierta manera esos resultados nos permiten, vaya, por decir así, como de determinar ciertos efectos dentro de la condición precisamente de dicha concepción. Ahora, esas mediciones dice que busca el máximo control para encontrar las explicaciones posibles, que podamos de cierta manera en algún momento dado desecharlas y por otro
podríamos tomarlas como parte de un nuevo conocimiento. Porque recuerden que al final es lo que pretende ese tipo de investigación. Bueno, ahí entonces tienen algunas características. Yo les mencioné algunas de las más importantes. Ya el enfoque cualitativo, por ejemplo, aquí ya el investigador planteó un problema, pero no es un esquema tan bien determinado como lo es en el anterior. ¿Cómo les explico? Por ejemplo, en el cuantitativo está observación, plantear problema, experimentación, teorías y leyes. En el cualitativo no, es circular. ¿Por qué? Porque es cierto, se plantea el problema, pero usted de repente, en algún momento dado del proceso, lo avanza, plantea la hipótesis, pero después se regresa, por ejemplo, a poder ver si el problema está bien formulado y si no lo es, a tratar de profundizar y crear otro tipo de hipótesis. Entonces, en el enfoque cualitativo es distinto, ¿verdad? Es diferente. Bueno, permítame. El enfoque se basa, dice, en métodos de recolección de datos no estandarizados. Se van a fijar, por ejemplo, que los más comunes son los que se dan dentro del enfoque cuantitativo. En el cualitativo no es tanto así, aunque, por ejemplo, la entrevista puede ser en ambos enfoques, que es una técnica de recolección de datos. Pero ojo, aquí, por ejemplo, la investigación, ¿cómo se llama? Permítame, este tipo de investigación que es etnográfica, por decir así, es más aplicada a la investigación cualitativa. O, por ejemplo, la bibliográfica también. Vemos que es más puntual. Y en ese sentido, ¿qué tiene? Bueno, una entrevista, por ejemplo, resume datos que van más con las cualidades de un sujeto. Por eso hablamos de cualitativo, ¿verdad? Esa es la diferencia, si ustedes se fijan, ¿verdad? Aquí lo que tratamos de confirmar, si esos hechos que estamos formulando se pueden ver dentro del contexto partiendo de esa particularidad del proceso y formular una teoría que en realidad me compruebe de acuerdo a lo que estamos observando. Entonces, si ustedes se fijan, es como al revés, en este sentido. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos a algo general. No, aquí nos enfocamos más en cuestiones de tipo más particulares. Bueno, de ahí viene la pregunta. ¿Cuál de los dos enfoques es mejor? Entonces, van a ver la respuesta. Es un poquito como medio gallo gallina, pero no es eso. No. Para los notables de la investigación, y bien lo dice aquí, ninguno es mejor que el otro. ¿Por qué? Porque en ciertos procesos los enfoques se aplican. Vaya, por ejemplo, en la investigación que se está cuadrando ahorita, en ciertos momentos usamos la investigación cuantitativa como para hacer investigaciones estadísticas en cuanto, vaya, a cómo está, por ejemplo, la afectación del COVID-19 en un determinado departamento y cómo eso ha implicado dentro del desarrollo de la misma, de la misma enfermedad. Pero de repente nos interesa saber cuestiones que tienen que ver con aspectos sociales, con aspectos de raza, con aspectos de trabajo. Entonces vamos por el otro tipo de enfoque, que es el cualitativo. Ahí bien lo dice, miren, la cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente y nos otorga un control sobre los fenómenos. Así como un punto de vista, pero que va más relacionado a los números, magnitudes, mediciones. Por eso es el más utilizado en la ciencia, como ser la física, la química y la biología. Ahora, si se fijan, la cualitativa va más en lo social. ¿Por qué? Porque en lo social, ¿verdad? Nos interesa saber disciplinas que están dentro de la realidad de las cosas, las disciplinas humanísticas. ¿Por qué? Porque nos gusta ir más allá de lo que nos ofrecen los datos estadísticos. Vaya, de repente, ¿por qué el 90% de estas personas adquirieron la enfermedad? Bueno, entonces, puede ser una pregunta para buscar una respuesta dentro de un enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque va más dentro de la riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente en que se está desarrollando, el entorno, los detalles, las experiencias únicas, ¿verdad?
que esa es la diferencia con el otro. De ahí hay un cuadrito ahí bien práctico y bien sencillo que habla de las diferencias entre uno y el otro enfoque. Miren, muchos casos el cuantitativo, pocos casos el cualitativo. Vaya, ¿a cuánto se les puede aplicar? Depende de cómo, qué tipo de técnica quisiéramos desarrollar. Vaya, imagínense que usáramos, por decir así, la técnica de la encuesta, que no podríamos aplicarla en la cualitativa porque no es el sentido propio de ese enfoque cualitativo. Podríamos usar, por ejemplo, la entrevista personalizada de tipo formal. Ahí sí, porque es lo que pretende ahí, uno o pocos casos. Describe y explica características externas generales. En el otro va a la profundidad de los fenómenos, a la profundidad de entender por qué están sucediendo. El otro en aspectos que se necesitan cuantificar, enumerar, medir, ¿verdad? En el otro, no, es el sentido y el significado de las cosas, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a lo que es esa parte, y de ahí hablamos un poco de los tipos de investigación, que es la última actividad, que es el mapa conceptual. Miren, esto es importante, porque dentro del desarrollo de los tipos de investigación nos vamos a dar cuenta cómo nosotros podemos, ¿verdad? De acuerdo a las diferentes escuelas o enfoques, ¿verdad? Encontrar una riqueza y un fundamento en cuanto a la investigación propiamente dicha. Entonces, ahí profundizamos un poquito en ese enfoque. El tipo histórico, por ejemplo. ¿Qué analizamos dentro del tipo de investigación histórica? Eventos del pasado, con aspectos del presente, ¿pero para qué? Para poder predecir un evento futuro, por decir así, y tratar de no caer en el error. La investigación histórica. La documental, nos vamos directamente al análisis de documentos, a registros sobre temas de un objeto de estudio. La descriptiva, aquí reseñamos cuestiones más directas como cualidades y atributos de individuos dentro de una población objeto de estudio. La correlacional, ahí medimos, por ejemplo, y relacionamos algunos aspectos en cuanto a la relación de algunas variables dentro de la población que estudiamos. La explicativa, buscamos la razón de ser de los fenómenos. El estudio de casos, bueno, analizamos una unidad con el objetivo de obtener un resultado dentro de un universo poblacional. La seccional, de repente nos toca analizar una línea de tiempo, pero tal vez nos damos cuenta dentro de esa línea de tiempo, de ese fenómeno, que hay un tiempo determinado en la cual nosotros nos interesa sacar una información. Por eso tenemos una oportunidad única de analizar ese espacio. ¿Qué sucedió de este periodo a este periodo y que nos trajo consecuencia a esto? La longitudinal, aquí vemos los datos de diferentes momentos y los comparamos dentro de la misma población. ¿Para qué? Para ver los cambios y ver los resultados. Y la experimental, vemos la causa y efecto de la manipulación de variables, ¿verdad? Que de alguna manera nos da como resultado una serie de efectos que podemos medir, por ejemplo, a partir de ese tipo de investigación experimental. Bueno, esto lo sacamos del capítulo precisamente que es de César Bernal. Bueno, eso a grosso modo, mis estimados, de ahí lo que viene es la actividad, ¿verdad? Que recuerden que es la que tenemos que desarrollar precisamente para complementar precisamente de lo que hemos estado aquí desarrollando. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda específica, ¿verdad? Yo tengo una duda. Dígame, Kelvin. Básicamente lo que vamos a tener que estudiar son las 3 lecciones en la plataforma, el documento de Ángel Giraldo y el documento que dice primera unidad, que había que desarrollarlo junto con las 3 lecciones, ¿verdad? Sí. Solo eso, porque es que como tengo otros documentos aparte de esta clase que son unos libros que usted me compartió. ¿Qué otros documentos tiene, Kelvin? No sé si se acuerda, es que yo se los pedí que eran unos libros. Sí. Sí, es que el objetivo, Kelvin, es que recuerden que la bibliografía es bibliografía obligatoria y bibliografía complementaria. En la guía didáctica, yo ahí le acompaño toda la bibliografía, que es la obligatoria,
que fue los primeros textos que yo le mandé, y ahí mismo en el campus también, en la guía didáctica, aparecen los complementarios, ¿verdad? Porque se recuerdan que uno de los problemas que tenemos lastimosamente con la cuestión de la investigación es que, y eso ya es algo propio del tipo de educación tradicional que tenemos. Abogado, va a venir de aquí hasta aquí. Y ese es un error que cometemos. El conocimiento no se puede encuadrar en ese espacio. Es como que yo les diga, les voy a dar mi material, que es lo más fácil. Yo tengo mi propio material. Pero el objetivo de la clase no es que de repente saquemos algo que solamente nos sirva para el momento. No, el objetivo es que esto me sirva para este momento y para el futuro. Porque recuerden que al final de cuentas tenemos que analizar diferentes documentos, ¿verdad? Entonces el objetivo es leer, es hacer una lectura crítica de las cosas, ¿verdad? Ahora, por eso la importancia de asistir a estas conferencias, ¿verdad? Usted me explicó, ¿verdad? En un principio su situación. Y si usted se fija en los documentos que están dentro de cada uno de las referidas lecciones, está una parte que está dentro de lo que es una lectura y está también la referencia de lo que es videos, imágenes, ¿verdad? Que de alguna manera deducimos, ¿verdad? Que dentro del espacio del documento, es cierto, le va a servir para poderlo estudiar. Pero recuerde que no solamente nos tenemos que centrar a lo que está propiamente como lectura, ¿verdad? Pero bien lo dijo usted, Kelvin. La unidad 1, que es donde está el contenido sintético, el contenido de las 3 lecciones, que está ahí muy bien determinado en el campus, y el material de Ángel Giraldo, que fue el que desarrollamos precisamente el día de, bueno, que lo hemos desarrollado durante 2 actividades y durante la presente unidad, ¿verdad? Para que así pues estemos preparados para mañana, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Lo que usted nos dijo, abogado, que al final de la clase nos iba a decir. Sí, fíjense que yo he estado notando un comportamiento y ese comportamiento pues yo se los expresé con preocupación precisamente el martes. El martes, si ustedes se recuerdan, yo les había comentado que había hecho una valoración de todas las actividades que habíamos llevado a cabo. Entonces, voy a hacer algo, ¿verdad? Porque yo sé que de repente ahorita ustedes están preocupados también por repasar y estudiar el contenido. Pero también yo sé que están preocupados por la entrega de las actividades, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar este fin de semana hasta el domingo para entregar las actividades, para que se enfoquen en estudiar, en prepararse, ¿verdad? Entonces, si alguno de los grupos no ha entregado sus tareas y sus trabajos y quiere dedicarse precisamente a repasar los contenidos, entonces les damos este fin de semana para que ustedes puedan tener un poquito más de tiempo para entregar los trabajos en grupo y para participar en los foros. ¿Me entienden? Para que de esa manera, pues, ahorita pues se enfoquen. Yo sé que el contenido de las actividades, el objetivo que tiene, pues es repasar el contenido. Pero al mismo tiempo, los ubica dentro del desarrollo de las actividades grupales, porque recuerden que dependen también del trabajo de grupo. Y yo sé que hay muchos grupos, como son varias cabezas, no es lo mismo que hacer un trabajo solamente una sola persona. Entonces hay que ponerse de acuerdo. En ese sentido, pues le vamos a dar la oportunidad para que ustedes puedan entregar todas las actividades hasta el día domingo a las 11:59 de la noche, ¿verdad? Ya sea que no hayan hecho alguna participación en el foro, tanto el trabajo individual como también el trabajo grupal, ¿verdad? Y tener un poquito más de tiempo para que ustedes estén más tranquilos. Y el lunes empezar ya con la segunda unidad. ¿Está bien? Abogado, yo tengo una pregunta, pero es un pequeño detalle, ¿verdad? Sí. Con respecto al momento de guardar el documento, por decirlo así, yo termino de hacer
el informe, por decirlo así, de la actividad 3, ¿verdad? Bien, entonces al momento de que yo lo quiero guardar, ¿verdad? Yo lo tengo que guardar según ahí el ejemplo que usted coloca en el campus, ¿verdad? Como Quiroz José Alfredo, entonces yo tendría que colocar Valle José Im Biblio 3. No el nombre de todos mis compañeros del grupo, sino solo el mío, porque yo soy el coordinador, yo soy el que lo va a subir. ¿Así Sí, tengo entendido? así Ah, es. ok. Así estamos bien, José. ¿Verdad? Porque recuerden que como los grupos ya están confeccionados, la entrega que usted haga se va a hacer automáticamente como si fueran el resto de sus compañeros. Entendido. Muchas gracias. Sí. Y la otra cosa también es que recuerden que yo les expliqué que ahorita la configuración del campus está como un borrador para que ustedes puedan hacer alguna revisión y ustedes de repente puedan modificar el documento. Pero si ustedes el documento ya lo tienen subido, no se preocupen. Con tal de que esté subido, ya su servidor lo está revisando y lo está valorando para que así la próxima semana entreguemos resultados de las actividades, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Con tal que no sea de las preguntas del examen, no hay problema. Abogado, Dígame, Michael. ¿cuántos intentos va a permitir en el examen? Solo uno. Sí, solamente Ah, uno, Michael. ok, abogado. Abogado, Bueno. una pregunta. ¿Cuántas preguntas vienen en el examen? Le pregunto porque como solo son 45 minutos, no es la hora exacta. No se preocupen, ¿verdad? Más bien tienen por lo menos 25 minutos sobre tiempo para poder responder el número de preguntas que ahí vienen, ¿verdad? Así que van a tener suficiente tiempo. Bueno, muchas gracias. Vaya, pues, mano. Sí. Es que como el examen, recuerden que como el nuevo campus lo que hace es una valoración aleatoria de las preguntas. Yo preparo un banco de preguntas y ese banco de preguntas, el campus las pone automáticamente, ¿verdad? Entonces, tranquilo, que van a tener suficiente tiempo. Yo creo que si alguien que estudió y se preparó con el tiempo suficiente, lo puede responder en menos de 20 minutos, ¿verdad? Por el tipo de examen que está precisamente presentado para esta clase, ¿verdad? Como yo les había dicho al principio, no hay preguntas de respuesta breve, la mayoría son opción múltiple, opción única, verdadero y falso, y ¿cómo se llama esta? Como si fuera algo así como términos pareados, pero no es algo así, es, no me acuerdo ahorita el término, pero sí que usted escoge la respuesta. Creo que digo, abogado. Eso. Así como dice el chavo, eso, ¿verdad? Ya tengo 5 puntos extras. Miren, yo les deseo de todo corazón que mañana me saquen una muy buena nota, ¿verdad? No les deseo suerte porque la suerte es para los ilusos. Les deseo éxitos porque el que estudia, el que se prepara, ¿verdad? A pesar de las limitaciones que tiene, porque yo los felicito sinceramente, a pesar de las situaciones que a veces se nos han presentado como problemas ahorita y limitaciones, ustedes son de los valientes que están aquí haciéndole frente a esta pandemia, ¿verdad? Y es a través de eso, seguir preparándose. Y a pesar de las limitaciones, no crean que esto es fácil, ¿verdad? No es fácil para cualquiera, ¿verdad? Así que espero de todo corazón que mañana les vaya muy bien y ahí vamos a ver los resultados. Van a ver que van a haber excelentes resultados, ¿verdad? Y les va a ir muy bien. Recuerden que el examen está valorado en base a 60, entonces el resultado que les va a aparecer es en base a 60%. El 40% la respuesta se la voy a tener hasta la próxima semana, porque recuerden que la fecha tope de entrega es hasta el domingo, entonces yo voy a seguir revisando este fin de semana. Entonces vamos a ir poco a poco entregando resultados, ¿verdad? Así que va a tener más o menos una valoración de cómo salió en base a lo que es el examen, ¿verdad? Así que éxitos, estimados. Cuídense mucho, que el Señor me los bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, hasta el próximo lunes. ¿Ok? Muchas gracias, Muchas abogado. Muchas gracias. Buenas noches. Vaya, pues. Gracias, Y ahí abogado. cualquier duda,
me la manda por WhatsApp, pero con tal que no sean preguntas del examen, no hay problema. Gracias, abogado. Ok, abogado. Vaya, Gracias. pues, cuídense, hasta luego.